Amigos, estamos en presencia del secretario general de Fuerza Popular, José Klimper. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Enrique. Yo quiero empezar por unos temas políticos, después entraremos a otros temas, pero mi primera pregunta es, ¿por qué cree que el presidente vuelve a caer en las encuestas? ¿A qué se debe? No he venido ni como analista, ni como comentarista, ni a dar una opinión. Pero es secretario general de un partido político, y esto es política. Es evidente que en el país hay una sensación de desgobierno, no hay una visión compartida de hacia dónde vamos, y por otro lado, en algunos sectores hay una sensación de encubrimiento, ¿no? En todo el tema del expresidente Toledo, que no necesariamente se le atañe al presidente Kuczynski, pero hay una sensación general de encubrimiento. Y es posible que sea eso, pero aún así yo ni soy periodista, ni analista, ni comentarista. Honestamente, yo he venido acá a hablar de la infamia del diario El Comercio contra Fuerza Popular. Vamos a hablar de varios temas en general relacionados con las acusaciones de... Pero lo que pasa es que como secretario general de Fuerza Popular, y dado que usted no siempre da entrevistas, uno quiere aprovechar también para conocer su opinión. Pero siempre las doy a Enrique Castillo. Pero quiero conocer su opinión. ¿Cree usted que, como mencionan algunos, el presidente no tiene la conducción adecuada ni el liderazgo desde la presidencia de la República? Es la percepción mayoritaria de la gente. ¿Usted la tiene? Parcialmente sí. Muchos sostienen que las actividades... Creo que el Perú es un país muy complejo, creo que el Perú es un archipiélago de legítimos intereses, de los mineros de socavón, de los pescadores de caleta, de los transportistas, de la pequeña empresa. Y creo que la visión que hay a nivel de gabinete no incorpora ese archipiélago de intereses que es el Perú. ¿Por qué? Porque los intereses porque es una visión sanisidrina, ¿son porque es una visión más urbana, más limeña, porque es una visión más desarrollista del consenso de Washington, porque es una visión más urbana. No siento que después de 15 meses de gobierno se nos haya propuesto una visión de desarrollo que incorpore verdaderamente a la sierra, a la selva, a los sectores rurales, incluso de Lima, de Yauyos, el poblador de Yauyos, ¿qué espera? ¿Cuál es su visión de integración? Creo que eso es lo que parte de la población está reclamando y que aún estamos a tiempo de corregirlo, si queremos. ¿Comparte usted la visión de que es un gabinete muy empresarial? La palabra empresarial no es una palabra que yo quemaría, yo vengo del sector empresarial. Se necesita actitud empresarial, pero se necesita corazón social, se necesita una visión compartida en lo social que no creo que la tengamos plenamente. ¿Cuál es su visión o cuál es su opinión de la gestión hasta ahora de Mercedes Arauz como primera ministra? Creo que Mercedes, la doctora Arauz, empezó con un discurso moderado, viniendo de donde venía en la segunda vuelta de la campaña. Creo que empezó con un discurso moderado, y estamos a la espera que nos plantee, si acaso ella lo desea, es potestad de ella, plantearnos de qué quiere pedir y para qué quiere pedir facultades, ¿no? Nosotros nos enteramos por la prensa, escuchamos la palabra facultades, 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 pero hasta ahora, y yo sé que yo soy el entrevistado, no el entrevistador, pero yo te preguntaría, Enrique, ¿de qué va a pedir facultades? Nadie sabe. Y entonces nosotros estamos a la espera, ya pasó bastante tiempo, para saber esto, ¿no? ¿Y usted estaría de acuerdo en otorgar esas facultades en materia económica? En materia económica... ¿Tributaria? ¿Por qué no vamos cerrando un poco el...? Creo que Fuerza Popular ha dado los mensajes adecuados, en el sentido de que estamos a la espera de una propuesta formal de decir para qué son las facultades y sentarnos a conversar una vez que tengamos esa relación formal de qué cosas son las facultades. ¿Debe haber una reunión previa antes de la sesión del Congreso de presentación de facultades? Podría haberla si supiésemos para qué son las facultades, pero así en gaseoso y comunicándonos por prensa, no. ¿Cómo interpreta usted las expresiones del presidente con respecto al eventual indulto a Alberto Fujimori? Lamentables, absolutamente lamentables. ¿Por qué? Y se las digo como una persona adulta, porque siendo facultad del presidente, es evidente lo que yo opino con respecto a si se debe o no dar el indulto, eso huelga decirlo, pero
no puede ser que sea la 8ª vez que manosea el tema y desde un podio en Argentina. O sea, acá no le puede echar la culpa al periodismo, a pesar que al día siguiente trató de hacerlo desde la radio RPP. Porque él estaba en un podio, no había ningún periodista inquiriéndolo. Entonces, yo le quiero decir, con todo respeto al señor presidente de la República, que además de la parte humana del expresidente Fujimori, tiene hijos y tiene nietos y nietas. Y entonces jugar con el indulto, o sea, si lo va a dar, que diga cuándo lo va a dar y que lo dé. Y si no lo va a dar, por favor, que se mantenga en silencio. Pero el manoseo es inhumano. ¿Para usted la Comisión Lavajato debe insistir en ser recibida por el presidente y el presidente debe aceptar eso? Hay algo que posiblemente la población no sea consciente. En la Comisión Lavajato, Fuerza Popular tiene 2 de 7 miembros. Voy a repetir, 2 de 7. En las 24 comisiones ordinarias tenemos una mayoría de congresistas porque son ordinarias. En la Comisión de Ética y en la Comisión Lavajato, expresamente decidimos tener una corta minoría, ni siquiera 3 de 7, 2 de 7. Y por tanto, lo que diga o lo que opine Fuerza Popular va a pesar relativamente poco con respecto a lo que opinen las demás fuerzas. Con respecto a la palabra comparecer, que es la palabra constitucional, la Comisión de Constitución ha aprobado que sí debe comparecer, por amplia mayoría, no solamente con los votos de Fuerza Popular. Y ha dicho que sea la Comisión en la Comisión de Constitución sí tenemos mayoría, y que sea la Comisión Lavallato, donde tenemos 2 de 7, la que decida la forma de comparecer, dejando expresamente abierta la posibilidad de comparecer de manera por escrito, que era como lo pedían. Yo sí creo que le conviene al país un acto de transparencia en este tema que se le invita como testigo, no como encausado, ni como investigado, ni como acusado, ni mucho menos, como testigo. Pero, ¿reconoce usted la prerrogativa del presidente? ¿La qué? La prerrogativa del presidente de no asistir. Es la comisión... Es un derecho constitucional que tiene el presidente de decir si asiste o no asiste. Perdón, es la comisión, ha habido una discusión política al respecto y constitucional, yo no soy jurista, la Comisión de Constitución, donde hay juristas, ha decidido que sea la Comisión Lavallato, que decía la forma en que hay que comparecer. Repito, dejando abierta la posibilidad de que sea por escrito. ¿No es un maltrato a la investidura presidencial? No, porque el señor presidente ha dicho de que cuando hubo la comisión por su asesor Moreno, por su triste asesor Moreno, se le maltrató. Sin embargo, los que participaron de esa sesión dicen que no, que en ningún momento se le maltrató. Sería bueno que se haga público en qué sentido hubo el maltrato, ¿no? Pero en todo caso no hay ningún ánimo y sería inaceptable cualquier maltrato a la figura presidencial. Señor Klimper, muchos sostienen que todas las acciones políticas del fujimorismo tienen un único objetivo: debilitar al presidente, arrinconarlo, hasta llevarlo a una acusación constitucional y a la vacancia. ¿Perdón? Eso es lo que muchos sostienen. A ver. Que lo que buscan es en realidad la vacancia del presidente. A ver. Un poco por venganza, un poco por resentimiento, un poco por ese malestar por no haber ganado las elecciones y por haber considerado que el presidente de la República de alguna manera no ganó legítimamente. Desde el día 7 de junio del 2016, en que en elecciones reñidas y con algunos comentarios que podrían llevar a cuestionamientos, Keiko, con todo el respaldo de Fuerza Popular detrás de ella, concedió la victoria. Desde ese día todos lo único que hacemos es pensar en el Perú y le dimos el mandato al presidente de la República. Yo puedo enumerar así, de memoria en este momento, 10 acciones de apoyo al Poder Ejecutivo, en la constitución de las comisiones, en el orden de votos para que ellos escojan segundos y no terceros como les tocaba las votaciones, en las transferencias, en la aprobación de presupuesto, en la aprobación, en dar el placer al gabinete Zavala, en dárselo a este gabinete, en la aprobación de los presupuestos, transferencias. Es decir, hay una serie de medidas donde, a pesar de que se nos decía obstruccionistas, en la vida real lo que estábamos demostrando era que apoyábamos al Poder Ejecutivo. Y yo he traído 2 ejemplos de normas que se le atribuyen y se le carga las tintas a Fuerza Popular, cuando son normas que han nacido o de PPK o que han nacido de todo el Congreso. La última, por ejemplo, en el tema de las alertas educativas de la SUNAT.
que se dice que Fuerza Popular quiere perforar el sistema tributario. Bueno, es una norma que se aprobó con los votos de todas las bancadas y la recaudación en el mes de octubre ha crecido a doble dígito. Y se aprobó con los votos de PPK, con los votos del APRA, de Acción Popular, de todo. Y sin embargo después se dice, no, es el fujimorismo el que quiere perforar las medidas tributarias del gobierno. Lo mismo, en esta ley de favorecimiento al transporte, que dicho de paso no tiene nada que ver con LAN. ¿Está usted hablando de las exoneraciones tributarias a las líneas aéreas? No son exoneraciones tributarias, es un régimen de internamiento temporal que ya existe de 18 meses y se sube a 5 años. Y al único que no afecta es a LAN, porque LAN tiene 60 aeronaves operando en el Perú y entonces el tema del IGB es un poco complicado. Al único que no le afecta, Enrique, lo podremos discutir en un programa con un tributarista, es a LAN. Sin embargo, las informaciones señalan que les ha permitido dejar de pagar una cuantiosa cantidad de impuestos. Absolutamente falso. Pero ¿qué pasa? Que esa norma, y quiero regresar al ejemplo de lo que hablábamos de política, nace de la doctora Mercedes Arauz en la Comisión de Economía. Entonces, ese sistema de cargarle las tintas a Fuerza Popular va en contra de lo que declara acá, por ejemplo, el ministro que me antecedió en el uso de la palabra, cuando dice hay que bajar el tono. Porque por un lado decimos en televisión hay que bajar el tono y por el otro lado le cargamos las tintas a Fuerza Popular, cuando Fuerza Popular lo único que piensa es por el bien del país. ¿Ustedes no quieren la vacancia del presidente? En absoluto. ¿No la van a tramitar? Yo soy testigo de excepción. Yo soy testigo de excepción, junto con el ingeniero Martín Vizcarra, cuando en la reunión del 11 de julio en Palacio de Gobierno, la señora Keiko Fujimori le dijo al presidente Kuczynski que no iba a ir a la vacancia presidencial. ¿Usted se opondría a cualquier tipo de intento de la vacancia? Yo me opondría a cualquier tipo de intento político de vacancia, porque no está dado en nuestra legislación. Político. Muy bien. Ahora, yo quiero leerle un párrafo que dice: esta vez el fujimorismo ha ido más lejos que en oportunidades anteriores. El descarado ataque al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. La acusación contra 4 miembros del Tribunal Constitucional muestran que los fujimoristas prácticamente no tienen límites y no les interesan las consecuencias políticas de agresiones tan groseras a la institucionalidad y a las reglas del juego democrático. Esto lo dice Fernando Los-Pliosi, crítico del actual gobierno. Pero más, otra persona que no puede ser tildada de antinada, como Juan Paredes Castro, lo ha leído, para que el público lo sepa. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha tocado en las últimas 48 horas un punto límite que pone a prueba su respeto por las libertades democráticas y el orden constitucional vigentes. Probablemente sin proponérselo, ha entrado en colisión con la más importante activo político y moral que le desmarcaba el pasado fujimorista autoritario. Activo político y moral que aún está a tiempo de no perder. Y solamente para la referencia, terminarla. La denuncia constitucional planteada contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la amenaza de destitución contra 4 miembros del tribunal, la fuerte presión sobre el presidente Kuczynski para comparecer ante una indagación a la que no está obligado, no parecen acciones encuadradas en una sincera lucha contra la corrupción. Más parecen mecanismos de extorsión por la impunidad de quien considera absolutamente intocable. De la misma forma, su destemplado ataque contra el comercio por no coincidir con ella en la versión de Marcelo Odres, versión además que está por corroborarse, desdibuja sorpresivamente la imagen de serenidad y tolerancia que la lideresa del fujimorismo había mostrado. Ambos publicados en el Diario El Comercio, ¿no es cierto? Ambos publicados en el Diario El Comercio, pero que no son personas que puedan ser tildadas de antifujimoristas, ni tampoco progobiernistas, ni tampoco de caviares. Me has hecho una pregunta, ahora yo voy a contestar. Los 3 temas que se mencionan no tienen vasos comunicantes. En el caso de voy a ir en el sentido inverso, en el caso de la comparecencia de la Comisión Lavallato, acabo de explicar que ahí tenemos 2 de 7 y será la comisión la que decide la forma, pudiendo ser por escrito como pidió el presidente de la República. De tal forma que eso no es, se cae. Está equivocado, no han tomado en cuenta que tenemos 2 de 7 miembros en la Comisión Lavallato. Con respecto al Tribunal Constitucional. Perdóneme, solamente para terminar el punto anterior. Sin embargo, es la presidenta de esa comisión la que más empuja este tema. Han dicho ya otros miembros que consideran que ya no es necesario insistir, porque ya no es. Pero empuje o no empuje, son 2 de 7, Enrique. De acuerdo. O sea, de acuerdo, pero dejo constancia el tema. Okay, pues son 2 de 7. Yo también dejo constancia del tema que son 2 de 7. Perfecto. Una corta minoría, pudiendo haber tenido mayoría. Con respecto al Tribunal Constitucional, yo no soy abogado, no soy jurista, pero no he escuchado ningún jurista. No he escuchado ninguno. Ni Aníbal Quiroga, ni nadie. Y está el artículo del doctor Sardón hoy día contestándole al doctor Eloy.
que digan que es válido revivir, o sea, un expediente que era cosa juzgada, que estaba cerrado, diciendo que una persona que ya no puede hablar, votó, pero que se equivocó en el voto y que el voto era distinto. Y no estoy yendo al tema de fondo, a pesar que sí lo quiero decir. El tema de fondo es que hay marinos perseguidos 30 años por develar un motín donde al otro lado tenían gente armada, gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista jurídico, entonces decir, como ha dicho con elegancia el ministro que me antecedió en el uso de la palabra, que esto recuerda a los 90, por amor de Dios, ¿en qué Perú queremos vivir? En un Perú donde 4 fiscales nuevos pueden reabrir un caso que es cosa juzgada en el Tribunal Constitucional, diciendo que que un miembro del tribunal votó pero se equivocó y que su voto es como ellos quieren que sea. Entonces, eso, repito, yo no he visto a nadie que lo defienda salvo esos 4. Y en el caso del fiscal de la Nación... Perdóneme, también para cerrar el tema anterior, tiene usted razón. Nadie defiende, yo tampoco he escuchado a nadie defender esta interpretación auténtica que hacen esos magistrados, efectivamente. Okay. Y la mayoría, es más, sostiene que esos magistrados nunca debieron hacer eso. Es más, gente que ha estado en ese mismo tribunal, como el doctor Urbiola, no está de acuerdo con eso, ya no está el doctor Urbiola y no está de acuerdo. Okay, pero sin embargo, está el otro tema. Y es que ni los magistrados del Tribunal Constitucional, así como los congresistas, no son pasibles de acusaciones por sus sentencias o sus votos. De tal manera que estando mal, por prevaricato sí, por prevaricato sí. No se les puede acusar constitucionalmente. Enrique, por prevaricato sí, pero yo no soy abogado. Ni yo tampoco, entonces estamos... Tú me has invitado como político, sí, y yo estoy como político. Hiciste una construcción leyéndolo a Rospigliosi y a Juan Pérez Castro, y juntaste 3 cosas: Fiscalía, Lavallato... Ellos lo juntan y dicen que eso es el error. Entonces, yo voy a contestar en el mismo orden. Perfecto. Ya contesté de 2, me falta contestar de la tercera. En el caso del fiscal de la Nación, es derecho constitucional de cualquier congresista presentar una acusación, pero nuestra Constitución es sabia. Y nuestra Constitución dice que se necesitan 85 votos, que ciertamente no los tiene el fujimorismo, para vacar a un fiscal. De tal forma que se dará el proceso, pasará por la Constitución. No hay ningún atropello, ningún nada. Pero ¿por qué querer acusar a un fiscal? Las razones justo, que ha esgrimido. Justo cuando además se abre o se reabre la investigación a Joaquín Ramírez. No. Ese contrabando no pasa, una cosa es el lunes en la mañana y otra cosa es el lunes en la tarde, a las 10 de la mañana. Pero la acusación pudo haber estado lista, Salaverry pudo haber tenido lista la acusación y esperar el momento indicado para ponerla. Primero... O podía haber sabido que se venía esa reapertura del si mi abuelita tuviese ruedas sería carretilla. Está bien, tiene usted razón. Primero presentó el congresista Salaverry la acusación y en la tarde, 5 horas después, se reabre la acusación. Ahí están los sellos de cargo, a las 10:10 es una cosa y a las 4 de la tarde es la otra. Como usted dice, podemos especular respecto a tiempo. No, esto no es especulación, acá están los sellos de cargo de presentación. Lo cierto es que en lo que sí están de acuerdo todos, incluso el doctor Enrique Bernales, a quien tampoco se puede acusar de antifujimorista, de señalar que no está bien a encausar al fiscal de la Nación, es un amedrentamiento es una acusación que además no tiene sustento lógico, porque el fiscal de la Nación no es responsable por las acciones de sus fiscales que son autónomos. Si acaso esa es la opinión mayoritaria, no se lograrán los 85 votos y no habrá ningún amedrentamiento y no habrá tal. Pero una ganancia que hemos tenido es que a partir de esta denuncia se ha visibilizado, se ha hecho visible que la Fiscalía como órgano colectivo estaba cargando las tintas hacia un sector de la fiscalización anticorrupción y estaba un poco pasiva respecto a otro. Hoy día en el diario La República, que yo no lo leo, pero me pasaron cuando habla de la Fiscalía de Brasil, dice muy bien de que la Fiscalía de Brasil se ganó la legitimidad social siendo muy transparente. Recién hoy día el señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dice que sí, que está investigando a otras empresas. Recién hoy día, todos hemos sido testigos, todos, de un ping-pong entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Ahí no estamos ni el legislativo ni el ejecutivo. Con respecto al expediente
para traerlo al expresidente Toledo. Del expresidente Toledo ya hay todo, ya no se necesita, ya está la manifestación del señor Joseph Maiman, ya está todo. Y el contrapunteo entre la Fiscalía y el Poder Judicial. ¿También nos van a echar la culpa a nosotros de eso? ¿También nos van a decir que nosotros, como dicen, que hemos infiltrado en el nuevo gabinete? Dice la República que ha infiltrado gente en el Ministerio de Justicia para sacar adelante. Por amor de Dios, pues, mucha televisión, Enrique, mucha televisión. Pero lo cierto es que usted dice tienen una ganancia, pero también se han ganado un pasivo, porque todo esto parece que fuera una represalia por la acusación contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular dentro de la ley, el marco de la ley del crimen organizado y el tema de Joaquín Ramírez. Tú lo has dicho, parece, no lo es. Joaquín Ramírez estuvo investigado 4 años y archivaron la denuncia. Se acabó, fin. Joaquín Ramírez no es miembro de Fuerza Popular, se acabó el tema. Cuando el congresista Salaverry presenta la acusación constitucional, en la tarde le reabren el caso a Joaquín Ramírez. Saca tú tus conclusiones. Ese es el orden de las cosas. No es miembro ahora, pero sí fue miembro activo de Fuerza Popular y hay toda la acusación. Y 4 años ha estado investigado y en buena hora que se sigue investigando y que se sigue investigando. O sea, ¿usted no tiene problemas en que se reabra el caso de Joaquín Ramírez? Si es legal la reapertura, no hay problema. Si es legal, es legal. Ahora, si vamos a estar reabriendo casos y reabriendo casos, ¿ok? Ese es nuestro sistema judicial. Pero el paquete completo de las 3 cosas que usted ha hablado, más la acusación contra el comercio, contra la acusación del comercio, que además ya viene de atrás, viene de una serie de proyectos de ley que han intentado presentar la congresista Letona y alguien más, pues parece un paquete que a mucha gente le recuerda a los 90. Cuando se discutía la supuesta concertación de medios, los representantes del grupo El Comercio decían que no hay ninguna concertación, que hay más de 1000 medios escritos en el Perú y que no hay ningún límite para que otros entren. Nuestro problema no es con los medios. Olvídate los escritos, olvídate los radiales y olvídate los escritos. Es con uno, con el diario El Comercio, que ha cometido una infamia. El jueves, a mediodía en Curitiba, Enrique, en una sala hubo 7 personas. El doctor Rafael Vela, fiscal superior de la Fiscalía del Perú, el doctor José Antonio Pérez, fiscal de lavado de activos, el doctor Orlando Martelo, el procurador de la República de Brasil y que dirigía la diligencia, el doctor Edward García del estudio de Guardia, representante de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori, el doctor Beno Brandao, de Breno Brandao, abogados asociados, representante de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, y el doctor Marcelo Odebrecht y su abogado. 7 personas. De esas 7 personas, 2 representaban a Fuerza Popular. Entonces, cuando al día siguiente, terminada la diligencia el jueves en la noche, sin violar el acuerdo de confidencialidad que se había firmado y que está vigente, el doctor García nos informó a nosotros que somos sus clientes, y bajo la reserva del proceso nos reportó lo que pasó en esas 5 horas, casi 5 horas de interrogatorio. Y si bien no se puede decir lo que se dijo, sí se puede decir lo que no se dijo. Y lo que no se dijo es que Marcelo conocía a Keiko, que algún día le había dado él o sus empresas dinero, o que él podía confirmar de que el señor Barata le había entregado dinero. Recordemos que el señor Barata hace 1 año, desde noviembre del 2016, es colaborador eficaz del gobierno peruano, no del gobierno, perdón, de la Fiscalía. Es decir, hace 1 año que ya es colaborador eficaz y lo que tenía que decir ya lo dijo. Se ha cortado el diálogo ahí, están tratando de recomponerlo. Entonces, cuando al día siguiente la periodista Villasís escribe una mentira citando supuestas fuentes, ¿quiénes eran sus fuentes? ¿El fiscal Vela? No lo creo, es un caballero. ¿El fiscal José Domingo Pérez? No lo creo, estaría violando el proceso que él dirige como fiscal de lavado de activos. ¿El doctor Orlando Martelo, procurador de la República de Brasil? No. Y los otros presentes eran nuestros representantes. No existen esas fuentes. Lo que publica la periodista Graciela Villasís es una infamia, es una mentira. Y el titular que le pone, porque sabemos que no siempre el periodista escoge el titular que le pone quien lo haya puesto y que eso se verá en sede judicial, el titular que se le pone es que sí afirmaron de que Keiko había recibido y que habían financiado la campaña. Eso es una infamia y nosotros el día de mañana estamos presentando
esta denuncia, como lo anunció Keiko el día viernes en conferencia de prensa al empezar la tarde, y si no le hemos presentado hasta ahora es porque la mesa de partes cerró temprano el viernes por el partido, y nosotros estamos presentando, dentro de los, como es la ley, estamos presentando la solicitud de rectificación en los plazos de ley, y si no procederá querella en sede judicial. Señor Klimper, acá tengo el titular del Comercio. El titular del Comercio dice, Odebrecht afirma que financió campaña de Keiko. No dice que le dio plata a Keiko. No le dio, por eso yo estoy acá como secretario general. Perfecto, pero dice que entregó. No le entregó. Perfecto. Perdón, y Odebrecht no afirmó eso. Por eso, estas son las 7 personas que estuvieron en esa sala. Yo no voy a discutirle eso, ni voy a discutir lo que usted piensa. Sin embargo, tiene que reconocer que mientras no haya una versión escrita, física y oficial, todos son especulaciones, exacto, incluidas las de su abogado. Es la interpretación de su abogado. Perfecto, pero eso no es una especulación, eso es una afirmación. Perfecto. Entonces, perdón, te tomo las palabras. Todo es especulación. Eso no es una especulación, ese titular no es una especulación. Pero y aquí tampoco falta la verdad. Y aquí te entrego copia y te pido, si quieres leer, así como leíste del señor Juan Pareja, el segundo párrafo. Esa es la carta que presenta nuestro abogado en Brasil, el señor Beno Brandao, al señor Orlando Martelo, solicitándole, y mira las razones que esgrime, solicitándole que se levante el secreto. Lo voy a leer. El segundo párrafo, o pedido se justifica, está en portugués, pelas inverdades que están sendo declaradas nos meus de comunicação do Perú, a través de noticias falsas e distorcidas contra a señora Keiko Fujimori Gucci. Tais afirmações atentan contra su imagen y sus derechos fundamentales. Estoy tratando de decirlo en portugués porque obviamente no puedo traducirlo ni sé exactamente si es la palabra exacta. Razão pela cual fase necesario que sea disponibilizada, refería a copia a fin de restaurar la verdad. Perfecto, ustedes están pidiendo que les den, ¿no es cierto?, que den la posibilidad de conocer la versión oficial. Y nosotros la conocemos. Perfecto, pero y que sea queremos pública. Que el público la conozca, nosotros ya la conocemos. Perfecto, pero eso aquí es un pedido de parte. Enrique. Es su abogado. Enrique, el doctor Arsenio Oré, es socio fundador del estudio Oré Guardia, que ha sido abogado de esta casa, ha firmado un comunicado. Ha firmado, en Twitter me decían que no está la firma, ahí está la firma, ahí está la fecha, ya está en papel membretado, ahí está para que se vea la firma, ¿no? Que me reclamaban que, ¿ya? Diciendo que eso no es verdad. Entonces no creo que estemos dudando de la palabra del doctor Oré. Yo quiero, ya que estamos en lecturas, del diario La República, leerle un parrafito nada más. Dice, sobre su respuesta a la frase aumentar Keiko pa 500 o hacer visita, esto es de César Romero, las fuentes no coinciden. La versión que llevó a Lima y generó aplausos en el Congreso fue que respondió a que no recordaba por qué aparece eso en su agenda. Odebrecht había explicado que todas sus frases no eran suyas. Algunas eran, según dijo, lo que otras personas le decían o escribían sin que él pudiera dar fe de que fueran ciertas o reales. Entonces habría dicho que no recordaba. Otras fuentes afirman que respondió que a partir de esa frase él deducía o suponía que ya le habían entregado dinero a Keiko Fujimori y que se le iba a entregar otros $500.000. Insistió en eso, en coincidencia, en que debían preguntar a Barata. Entonces, tu fuente es La República, que no estuvo presente. Nosotros estuvimos presentes. Es un testigo presencial. Nosotros estuvimos representados por 2 abogados de 7. Perfecto. Enrique, nos van a cortar ahorita el programa y yo te quiero decir algo. Sin violar la reserva que respetamos que ha firmado el doctor Eduardo García. Una muy corta minoría de las preguntas que ocurrieron en esas 4 horas y media se referían a Keiko Fujimori. Y una larga mayoría se refería a personas de la vida pública y privada del pasado y del presente en el Perú. Y eso es lo que nosotros queremos que se levante. Creo yo, esta es una opinión mía, que cargarle las tintas a Keiko y ese titular puede tener que ver con querer tender un manto. Y por eso es importante que, tal como ha dicho el fiscal, el que es encargado de la cooperación internacional, que hoy día ha declarado... Peña Cabrera. Que en 15 días se va a conocer... que en 15 días llega, después hay que traducirlo. Nosotros creemos que es muy importante
por la salud del Perú, por la transparencia, que se conozca y se verá que una muy pequeña minoría de preguntas fueron vinculadas a Keiko y una larga mayoría con respecto a otros personajes del pasado y del presente. Muy bien, señor Klimper, lo único que quiero decirle es que, según todas las interpretaciones, todos tienen razón mientras no se conozca la verdad. Entonces no se puede hacer una afirmación como esa. Pero es que Marcelo Odebrecht no ha dicho que no dio plata. No se puede hacer una afirmación como esa en tanto no se conozca la verdad públicamente. Pero tampoco entonces se puede hacer una acusación como la que ustedes plantean en tanto no se conozca la verdad públicamente. Esa es una afirmación que es mentira. ¿Por qué no esperar a conocer la verdad para plantear una demanda sobre una versión oficial? Perdón, eso se verá en sede judicial, porque ya eso es una mentira. Eso ya es una mentira, porque ahí afirma que afirmó algo que no afirmó. Bueno, como usted ha dicho, no tenemos tiempo para más. Son cuestiones de interpretación, esperaremos la versión oficial, pero la sensación que queda es que ustedes se están apresurando a hacer una acusación sobre algo que realmente son versiones periodísticas, no son verdades absolutas. El Código Penal tipifica las faltas contra el honor y tipifica los daños y perjuicios. Sobre verdades, pero estamos en especulación. Esa es una afirmación temeraria, es una infamia. Muy bien. Señor Klimper, le agradezco muchísimo por haber estado esta noche aquí en Agenda Política. Vamos a una pausa y regresamos.